que hay muchos. Ahora sí. Buenas tardes y buenas noches. Para los recurrentes, Gaby, qué rico verte. Manuela, Laura Mosquera, ¿quién más está por aquí? Julio, ajá, ya te estaba buscando. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hemos llamado desde hace un buen tiempo miércoles de liderazgo. ¿Cuál es la idea de estos miércoles de liderazgo y por qué sugiero? Porque queremos que esta disciplina que nosotros practicamos, que es el liderazgo generativo, se esparza, que mucha gente lo conozca. En un primer momento era mucho más informativa y poco a poco se ha venido convirtiendo en este espacio rico para venir a conversar. Yo le digo la sala de la casa del Instituto de Liderazgo Generativo en Latinoamérica. Entonces, vienen unos expertos muchas veces que nos traen distinciones y nos ayudan a verlas, a darnos cuenta de cómo aplicarlas. Otras veces vienen alumnos que están en proceso de descubrir cuál es la línea de trabajo en la que quieren entrar y entonces ponen su conversación y aquí construyen con otros. Y a veces vienen alumnos que ya salieron hace un par de añitos y también están en proceso de descubrir cuál es su camino en el liderazgo generativo, que traen una mirada por el tipo de cliente que tienen o que tal vez se dieron cuenta de algo y quieren compartirlo con nosotros para que cada vez esto llegue a mucha más gente. De eso se trata la conversación del día de hoy y de eso, y a eso los hemos invitado, sobre todo últimamente. Hoy, antes de presentarles a el personaje que aparece en el cartel y que él se encargue de presentarles a las personas que lo acompañan, quiero hacerles los mismos anuncios parroquiales de siempre. Prendan sus cámaras, no importa si hay hijos, gatos, perros, esposos, esposas detrás, si están cocinando, ¿sí? Mientras estén presentables de aquí para abajo, prendan la cámara. Y les voy a decir por qué. Porque para nosotros la presencia es muy importante. El liderazgo arranca por la presencia, por cómo aparecemos al mundo. Entonces, incluso si están recostaditos en la cama porque están muy cansados o muy cansadas, porque el final del día no es tan fácil, o porque están malitos, lo que sea, préndanlo, se acepta la cama, se acepta, vuelvo y les digo, mientras estén presentables, bienvenidos. Y es un espacio también para participar, pregunten, alcen la mano, abran el micrófono, porque nosotros construimos es a partir de lo que vamos conversando acá con ustedes. Entonces, para no seguir ocupando tiempo de la maravilla de conversación que nos trae hoy Fidel, se los presento, Fidel, salúdalos allí a todos los que te están viendo y a todas las que te están viendo. Fidel es alumno de nuestro programa del año 1 del 2022, ¿cierto, Fidel? Fidel trabajó mucho tiempo y sigue trabajando seguramente por ahí en temas de marketing, por ahí arrancó, pero descubrió como muchos de nosotros el camino del coaching y el camino de la consultoría. Y hoy es coach y es consultor a nivel organizacional. Fundó con otras personas una empresa que se llama Muisca Consulting y se ha dedicado a eso, a transformar organizaciones, a acompañar organizaciones. Y él nos trae algo muy bonito que cuando me contó él que quería hablar de eso, le dije, me gusta la idea. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar como un equipo como un tipo de equipo que son los startups, todo el tiempo tienen que estar en constante aprendizaje. Y, y bueno, él nos va a contar un poco cómo el liderazgo generativo desde ahí ha acompañado a varios equipos como este. Entonces, pues nada, yo me quedo aquí al ladito, si necesitan cualquier cosa, estoy para acompañarlos. Fidel, ahora sí, este grupo y esta sala son completamente tuyos. Muchísimas gracias, Glory. Muy buenas tardes para todos. Un gusto estar otra vez en este espacio, estar en esta comunión y en esta construcción. Quiero agradecer muchísimo que nos encontremos. Veo muchas caras conocidas que adoro ver en este momento. Y además quiero convertir este encuentro en un agradecimiento. Y agradezco porque los viajes en los cuales aparecen los aprendizajes hay que agradecerlos. Entonces agradezco con ustedes, agradezco en todos los que estamos en la sala y la presencia de Mari también. Un abrazo para ella desde aquí. Muy bien, con enorme gusto me gustaría presentar a el equipo con el cual hemos estado alrededor de este viaje. Les presento entonces, creo que muchos las conocen en orden estricto de aparición. Alba Milena Ruiz, Mile, saluda por favor a la cámara, colega de CCG1 también del año pasado, Adriana Peña, en la misma circunstancia, y una amiga de la vida y una compañera de proyectos, Claudia Hernández. Claudia, por favor, identifícate, un gusto estar.
Bueno, equipo, entremos en materia solamente para que tengamos tiempo suficiente de conversar y de encontrarnos. Me gustaría comenzar diciendo que este ha sido un viaje interesante y pongo entre comillas el tema asesorando, porque hubiera sido mucho más responsable decir aprendiendo con, construyendo con, cuestionándonos con. Pero digamos que ese punto de partida vale. Sobre este tema, me parece importante señalar que somos lo que hacemos en el día a día, en lo que construye el cotidiano, no en las intenciones, no en las declaraciones, sino en el hacer. Entonces vale la pena aclarar que la excelencia no es un acto aislado, sino es un hábito, y es un hábito de congruencia. También me gustaría comenzar diciendo que alguien que pontificó sobre este tema, que es un experto, por supuesto, decía que las personas, los equipos, las organizaciones que se hagan expertos en algunos temas serán dueños de algunas situaciones y eso será muy positivo. Serán dueños, amos y señores. Pero aquellos que sean capaces de aprender y desaprender continuamente, seguramente van a ser los que puedan prevalecer en el largo plazo. Y hay una cara familiar aquí que después se identificará con algunos de los ejemplos que vamos a utilizar, pero me gustaría comenzar preguntando a todos los que estamos, escriban en el chat, por favor, ¿quiénes hemos tenido interacción cercana o muy cercana en algunos de los casos con empresas como las que describió Glory, empresas que están creando mercados, generando nuevas realidades, que son startups que se están aproximando a cosas que antes no existían? Por favor, escriban en el chat si alguien tiene esa experiencia, dígalo. Si no lo tenemos, bueno, pues estamos aquí para compartir solamente un pedacito muy pequeñito de la historia. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias, muy amable. ¿Quién más? Diego, un abrazo, gracias. Muy bien. Entonces, como ustedes imaginarán, vamos a compartir estrictamente una arista de una realidad, porque esas organizaciones tienen esa naturaleza y además porque es imposible pontificar sobre cómo se vive y qué ocurre. Permítame compartir entonces data fuerte de lo que podríamos señalar como evidencia. En el mundo en el que me moví durante 30 años siempre decíamos, muéstrame los números, déjame ver números para entender de qué estamos hablando. Ustedes pueden ver en pantalla un análisis post-mortem de 101 startups con las 20 razones que generaron su fracaso. Voy a señalar tres nada más, pero si quieren pueden entrar a este link y pueden identificar el artículo completo para su análisis. La primera razón que está explícita en este documento, 42% de las empresas fracasaron porque no las necesitaba el mercado. Y aquí viene una pregunta súper interesante. ¿Cómo llegaron a su propuesta de valor? ¿Cómo llegaron a su producto? ¿Cómo llegaron a su portafolio? ¿Con quién conversaron acerca de lo que iban a hacer si el mercado no las necesitaba? La segunda, no tuvieron el equipo correcto con el 23%. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de equipo desarrollaron? ¿A qué tipo de habilidades y profesionales se aproximaron? Y la tercera, tuvieron un proceso de baja competitividad. No fueron atractivos para sus segmentos, no fueron atractivos para sus mercados o fueron superados por otras propuestas de valor más interesantes. ¿No sería que quedaron faltando algunas conversaciones con esos segmentos para saber qué querían y cómo satisfacer mejor sus necesidades? Vamos a dejar esa pregunta sugerida por ahora y después la desarrollaremos. Vale. Permítanme compartir algunas señales importantes de cómo comenzaron estas conversaciones personalmente para mí, no tanto para el equipo, pero personalmente para mí. Primero tengo que señalar que tengo felizmente tres tormentas cercanas que me han llevado a hablar sobre estos temas. Una de esas tormentas está sentada por aquí a mi lado, muy cerquita, y es alguien que está explorando cómo el lenguaje y la cultura se retroalimentan, se comunican, se nutren y se generan mutuamente. Cómo las formas en que conversamos generan unas realidades. Esa es una de las primeras tormentas. La segunda tormenta está presente en esta sala, por supuesto, y es una persona que está creando mercados, que está generando realidades, que está imaginándose cosas nuevas e interesantes, con quien hemos tenido el gusto de compartir muchísimas ideas y no hemos llegado todavía a establecer algo concreto y material. Pero cómo ha sido sabroso, cómo ha sido delicioso imaginarnos temas, construir expectativas y conversar largamente acerca del mundo que está apareciendo. Y la tercera tormenta es de alguien que también habita en mi corazón, que está tratando de democratizar el talento y el acceso a las nuevas tecnologías, está dedicado a ello. Y uno de los desafíos interesantes que tiene es también disfrutarse su propio talento y construir en su propio talento. Estas tres tormentas tienen en común
que decididamente son tormentas creativas, son tormentas que están generando cosas, que están imaginándose cosas, que están construyendo mañanas posibles. Y comienzo por allí porque es de alguna manera mi primer contacto con el mundo de las startups. Bueno, bien, si esto es así, permítame compartir algo acerca de los elementos interesantes de la historia. ¿Quiénes son estos clientes de los cuales nos gustaría compartir la historia la tarde de hoy? Son tres grandes organizaciones que se dedican, la primera, al mercado agrícola responsable y sostenible. Y aquí comienzan los desafíos para nosotros los que somos un poco mayorcitos. ¿Mercadeo agrícola que se puede hacer de manera responsable y sostenible? Absolutamente sí. Cuidando todos los elementos de la cadena, pero sobre todo asegurando que los productores se aproximan de maneras nuevas, más efectivas y más impactantes a mercados que los están necesitando con productos que muchas veces son tradicionales de nuestras tierras, de nuestros paisajes en América Latina. Esa es la primera organización. La segunda es una empresa que está dedicada al periodismo social para generar tráfico y generar contenido sobre temas que las grandes agencias de noticias y los grandes medios de comunicación no tocan y no abordan. Es decir, darle visibilidad a temas que desafortunadamente nuestra cotidianidad no tienen, pero que ya están en nuestra sociedad, por supuesto. La tercera empresa es una agencia digital que está dedicada, complementando muchísimo a las dos iniciales, es una organización dedicada a producir contenidos digitales para grupos, para organizaciones, para sectores de nuestra sociedad que desafortunadamente no tienen la posibilidad de hacerlo con la propiedad y con el impacto que quisieran. Entonces se han dedicado a apoyar esas instancias para que lleguen y se comuniquen y abran canales de comunicación efectivos con contenidos interesantísimos. En últimas, han sido 4 ejecutivos que han tenido, primero, un rápido avance. Segundo, tienen muchísimas historias de éxito que compartir, pero sobre todo reconocen y declaran que tienen todavía infinito número de oportunidades por construir. Precisamente esa es parte de la historia que queremos compartir con ustedes. Bueno, hablemos un poco del reflejo en el espejo. ¿Cómo nos hemos encontrado y cómo hemos coincidido con estas tres organizaciones? Decimos que el reflejo en el espejo tiene que ver especialmente con procesos que ya hemos vivido, pero sobre todo con que nos dediquemos a matar a algunos mitos que desafortunadamente nos separan y no nos permiten explorar lo mejor que tenemos en los mundos de los cuales venimos. Desde la definición de los cargos que estas tres organizaciones estaban comenzando a montar cuando se imaginaron lo que querían hacer, cuando estaban idealizando, nuestro aliado en procesos de reclutamiento y selección comenzó a apoyarles. Y decimos ayudar porque ya mencionamos aquí que tenía más que ver con aprender y con construir que con ayudar, para que esas tres organizaciones establecieran su equipo inicial, para que comenzaran sus procesos de definición. Pero miren los desafíos que comienzan aquí. Voy a pedirles a todos los asistentes, por favor, que por un momento seamos capaces de abstraernos de la experiencia, de lo que hemos aprendido, de lo que sabemos y de lo que conocemos como modelos probados. ¿Por qué quiero pedirles esto? Porque es la mejor manera de comprender y sacarle provecho a esta historia. Quienes tenemos años, experiencias, proyectos, interacciones, cargos, etcétera, etcétera, en nuestra mochila, que sabemos que funcionan, de vez en cuando sucumbimos al experto interno. Quiero pedirles que por un momento nos imaginemos un escenario. Imagínense 3 organizaciones que están reclutando y reclutándose a sí mismas sin tener, por ejemplo, definidos los perfiles que están buscando. ¿Por qué? Porque son organizaciones que están creando mercados, que están creando realidades, que están creando portafolios y productos muchas veces desde cero. Entonces, ¿cómo definir cuáles son los conocimientos, las habilidades y la experiencia requerida si están en esa búsqueda? Imagínense cuando pasamos de conocimientos, habilidades y experiencia del individuo a los roles, responsabilidades e interacciones de los equipos. Imagínense la complejidad de soñar ese mañana y comenzar a reclutar en torno a ello. Y solamente para agregarle otro elemento de complejidad. Imagínense construir estructuras de compensación y de beneficios para esas posiciones y además reconocer cómo son las dinámicas de mercado. Y permítanme utilizar un ejemplo muy simple en este sentido. En algunos de nuestros países de América Latina se está perdiendo el talento, porque los países más desarrollados reclutan con mucha facilidad a los talentos claves y o se los llevan o los tienen en trabajo remoto, pero este conocimiento y estas habilidades
no redundarán en construir una sociedad mejor, sino que se dedican a construir riqueza, a construir ideas, a construir conceptos para otras organizaciones que quedan muy lejos. Eso está pasando en América Latina. Entonces, con esta condición, por favor, de que nos abstraigamos un poco de lo que sabemos, de lo que conocemos, la expertise que tenemos, de los modelos que tenemos probados, comencemos a evaluar esta historia que queremos compartir con ustedes. Bien, estos idealizadores hicieron una serie de quiebres interesantísimos. Los primeros en al menos dos dimensiones. El primer quiebre que estos idealizadores nos compartieron fue: no seremos dependientes únicamente de nosotros cuatro idealizadores, para crecer como organizaciones. Recuerden, por favor, nuevamente, cuántos de las experiencias corporativas que tenemos, alguien dice: yo soy el experto y todo dependerá de mí y con ello me siento perfectamente confortable. Bueno, ellos declararon lo contrario. Y el siguiente quiebre que le da inicio a esta historia fue: el camino que nos trajo hasta aquí, somos conscientes y declaramos que no nos llevará al siguiente nivel. Lo agradecemos, somos orgullosos de ello, lo compartimos con muchísimo orgullo, pero no nos llevará al siguiente nivel. ¿De qué estaban hablando? En el primer caso, estaban hablando de ellos como personas, como profesionales, que dieron el puntapié y el impulso inicial. Pero saben que no pueden depender solamente de ellos cuatro para progresar, para desarrollarse. Y además están hablando de sus habilidades, de sus procesos, de las interacciones que tienen y que, siendo fortalezas, ya son conscientes que no los llevarán al siguiente nivel. Es decir, ellos están actuando como idealizadores comprometidos y activos en la creación de un mundo mejor. En este sentido, nuevamente, como les pedí que nos abstraigamos de la experiencia, abstraigámonos de lo que sabemos de algunos mercados. Imagínense el impacto que generan estas organizaciones cuando interactúan con un pequeño productor, digamos de quinoa o de una papa nativa de los Andes, para ponerlo en contacto con alguien que está cuidando su estilo de vida y su salud y quiere consumir este tipo de productos, quitando a los intermediarios, haciendo que la cadena se acorte y que la riqueza se comparta de una manera más dinámica. Están comprometidos y están actuando en la creación de ese mundo mejor. Bien, esos fueron parte de las quiebres que ellos dedicaron y solamente nos sirvieron de fase inicial, pero muy poderosa. En ese arranque, en ese comienzo, ellos decidieron que interactuáramos, que hiciéramos propuestas y que juntos construyéramos unos abordajes. Estos abordajes se refirieron a cuatro grandes campos. Hasta el momento se refieren a estos cuatro grandes campos. Seguramente replantearemos posteriormente. Primero, la construcción de equipo. Segundo, el desarrollo de habilidades. Tercero, el coaching individual. Y cuarto, los procesos de sostenibilidad. Todos importantes, todos en paralelo y todos fases de su efectividad. Permítanme describir rápidamente estas cuatro fases y entraremos en los ejemplos, que es lo más importante. En términos de construcción de equipo, desarrollamos tres grandes fases en las cuales ayudaríamos a que esas tres organizaciones visualizaran qué tipo de propuestas quieren ser hacia el mercado en ese cambio que están teniendo, pero sobre todo que revisaran lo que ya definieron previamente, que lo desafiaran, que se sintieran incómodos, como de hecho están, para construir cosas nuevas e imaginarse cosas nuevas. También recibimos un desafío muy importante en términos de desempeño, porque está muy bien soñar, pero ellos deben ser sostenibles. Si ustedes recuerdan las razones por las que las startups salieron del mercado, la segunda razón es porque se quedaron sin dinero. Y sin ser efectivos y tener un buen desempeño, es muy probable que eso ocurra. Entonces, miren que el desempeño venía perfectamente acompañando el proceso. Y tercero, insisto, en paralelo, entrar en los procesos de desarrollo y comenzar a ser las organizaciones que ellos quieren ser. Ese fue el proceso de construcción de equipo. El segundo elemento sobre el cual trabajamos fue el desarrollo de habilidades. ¿Qué hicimos? Evaluamos las capacidades que tenían disponibles ellos como líderes, también sus equipos, pero sobre todo nos metimos en la perspectiva de lo que los mercados en los cuales ellos se desempeñan pueden estar pidiendo y necesitando. ¿Esto qué generó? Generó una larga lista transversal que podía atacar muchos niveles de las organizaciones, que podía cubrir las necesidades de muchos niveles de las organizaciones, con unos 15 llamados a la atención, a la acción, que además eran de efectividad inmediata, de acción inmediata. Pero por supuesto no podíamos trabajar con un volumen de 15 líneas de trabajo. Por lo tanto, nos aproximamos a la siguiente versión. Decimos que es un camino que de manera natural
nos trajo hasta esta conversación? Una conversación que alinea todos los esfuerzos a lo que nos convoca, a lo que es más importante y a lo que declaramos cuidar. El primer tema que tocamos fue liderazgo, en el cual, en esencia, hablamos del yo en nosotros y la creación del mundo que queremos tener, y por supuesto, fue un hallazgo interesante para ellos, la coordinación para la acción, liderazgo. En el segundo hablamos de planeación estratégica, cuidando mucho lo que nos convoca, eso que es importante para todos y que le da sentido, valor y satisfacción tanto a nosotros como a nuestros clientes, como a los clientes de nuestros clientes, a cualquier individuo que esté en nuestro medio ambiente y que pueda ser beneficiado porque fue la promesa de ese mundo mejor. Después trabajamos en efectividad sin estrés. ¿Cómo lo abordamos? Nos imaginamos cómo hacer mejor la responsabilidad que tenemos sobre las ofertas que hacemos, cómo hacernos cargo y ejecutarlas mejor. Para eso definíamos el hecho de tener un objetivo claro, establecer prioridades y cuidar nuestra energía. Alguien diría, hombre, pero este tema de tener objetivos claros se cae de su peso, es lo que cualquier organización haría. Recuerden en el medio ambiente en el que estamos narrando esta historia, un ambiente que se está haciendo, que se está creando y que está cambiando permanentemente. El siguiente tema que tocamos fue la gestión del tiempo, perdón, la gestión del desempeño. Y cuando hablamos de gestión de desempeño, nos aproximamos desde el punto de vista de cuán comprometido estoy con ser un cliente y un ejecutor efectivo, que fue un hallazgo espectacular para estas tres organizaciones. Sobre todo, qué promesas y cómo nos hacemos cargo de esas promesas. Posteriormente trabajamos en las conversaciones poderosas que ustedes habrán definido muchísimas veces como conversaciones trascendentales, como conversaciones difíciles, pero las enfocamos en la propositividad. ¿Cómo gestionamos los quiebres que aparecen de manera natural en la gestión de proyectos, de procesos, de portafolios, de negocios, etcétera, etcétera? ¿Cómo nos aproximamos paso a paso? Hablando de para qué debemos tener una conversación, cómo estamos llegando a esa conversación, primero yo, después cómo está el otro, cómo está la persona que está pasando el corredor para conversar, qué pedidos u ofertas están en el aire entre nosotros y sobre todo, cuáles son los acuerdos indispensables, por lo menos en términos de pedido para conversar, para iniciar, para conectarlos y estar disponibles. Y en el último módulo trabajamos en torno al feedback enfocado y efectivo, imaginándonos cómo somos decisivos si intervenimos en todo el proceso de la entrega de nuestras promesas, de la elaboración de proyectos y aseguramos que aquello que hemos ofrecido al mercado, a los clientes, a las organizaciones, es lo que efectivamente entregamos. Nuevamente, alguien podría decir, ese es el día a día. Estamos completamente de acuerdo. Pero imagínense cuando estamos hablando de clientes que cambian sus pedidos, que cambian sus necesidades tan rápido como de una reunión a la siguiente durante una semana, que es la realidad de muchas de estas organizaciones. Entonces, hicimos este abordaje para esas tres empresas en términos de desarrollo de habilidades y posteriormente hemos comenzado el proceso de coaching individual. Recuerden que nuestro planteamiento era trabajar de manera paralela, trabajando, asegurando, perdón, que los temas se fueran complementando y se fueran acompañando. Hemos comenzado el proceso de coaching individual como un ejercicio primero de engagement en mercados que son fuertemente competitivos en términos de adquisición y manutención del talento, además en términos de efectividad, de oportunidad, lo que es importante hoy, de pronto mañana no lo es tanto, y de implementación en la transversalidad. Decimos transversalidad porque ya reconocemos que las conversaciones interesantes en estas organizaciones se generan de los puntos más inverosímiles y menos esperados para quienes estamos muy sesgados por otras experiencias organizacionales. Para ellos es perfectamente normal. Es decir, nos hemos enfocado en coaching individual, en cuidar aquello que convoca a esas nuevas generaciones. Y aquí, permítanme desmitificar el tema de las edades. Cuando hablamos de nuevas generaciones, nos referimos a personas con visiones interesantes para nuevos negocios o nuevos macroambientes de negocio. La edad es solamente un elemento y nada más. Interesante enfocarnos en esas habilidades que se construyen, pero sobre todo que se deben desafiar y se desafían continuamente en esos ambientes. Bien, posteriormente, esto no lo hemos comenzado, en este momento estamos más o menos en un avance del 70% de este proyecto, tenemos definido un proceso de sostenibilidad, que es un ejercicio de múltiple mirada desde muchos ángulos
de liderazgo para que ese equipo de idealizadores que ha sido quien nos ha buscado y con quien hemos comenzado a trabajar, sean capaces de observar el mañana y de construir ese mañana y declararlo, primero como personas, porque son las dimensiones en las cuales hemos coincidido, además como profesionales y ejecutivos, en lo que ellos se desempeñan, como parte de un equipo liderazgo transversal a las tres empresas, pero además como líderes e integrantes de sus equipos. Y a eso permítanme agregarles como esa promesa que ellos quieren ser hacia sus mercados y hacia sus stakeholders. Luego, esa sostenibilidad nos va a dar el tono de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que ellos nos han enseñado y la efectividad que hemos construido. En resumidas cuentas, lo que queremos es que hagamos procesos de sostenibilidad para ellos como idealizadores comprometidos y activos en la creación de un mundo mejor. Estas han sido las generalidades del proyecto y si bien son muy poderosas, permítanme que comencemos a abrir una conversación que consideramos más interesante acerca de algunas de las preguntas que reflejan el progreso y el proceso que hemos tenido con estas tres organizaciones. Primero, comparto con ustedes preguntas que son completamente naturales en cualquier ambiente de desarrollo, en cualquier ambiente de entrenamiento y construcción de habilidades y construcción de equipos. Aparecen preguntas que alguien diría, hombre, pero esto es evidente. ¿Es evidente para quién? ¿Qué significa evidente? Bien, dejo estas preguntas sugeridas allí, pero quiero hacerles una propuesta a todos los participantes en esta conversación. Quiero pedirles que dinamicemos un poco la forma en que estamos hablando. Quiero pedirles que por favor estén atentos al chat, estén muy atentos al chat, y voy a poner aquí algunas de las preguntas que nuestros aliados, que los participantes en este programa, que el insumo más importante que hemos tenido, que es la conversación con ellos, han traído encima de la mesa. Y voy a pedirles que las contestemos entre todos, pero para ello les quiero pedir otra vez, yo sé que soy recurrente e insistente, pero es parte del aprendizaje, que no sucumbamos a la experiencia previa que tenemos. Quiero pedirles que no respondamos con lo primero que se nos ocurra, sino que nos pongamos en los pies y en la piel de nosotros como consultores que estábamos aprendiendo con ellos y de ellos que están construyendo realidades completamente nuevas. Entonces voy a compartir la primera pregunta. Por favor, escriban en el chat o si quieren abrir el micrófono es súper bienvenido y cuéntenos ustedes qué contestarían a personas de esas tres organizaciones que en este proceso de tormenta creativa y de creación y de generación nos han preguntado lo siguiente. Va la primera. Por favor, insisto, sus chats súper disponibles para que comenzamos a compartir y a construir entre todos. Primera pregunta que nos hicieron fue, ¿qué hacer si mis llamados a la acción o mis llamados de atención hacen que se pierda talento que nos ha costado muchísimo atraer, que nos ha costado muchísimo retener o que nos ha costado muchísimo desarrollar? ¿Qué hago? Por favor, escriban. Esa fue la pregunta, tal cual esa fue la pregunta que nos hicieron. Escriban en el chat, por favor, ustedes qué recomiendan, pero por favor, salgan de esos límites que de pronto es donde habitamos, pero que no nos definen. Vamos a buscar respuestas que estén por fuera de nuestros terrenos más inmediatos. ¿Ustedes qué contestarían? ¿Qué hacemos? Tenemos nuestra participante precoz, que es Glory. Muchísimas gracias. ¿Qué hacemos? Si alguien en este momento está sufriendo en la piel estos procesos, es súper bienvenido. Ah, comprender los zapatos del otro. ¿En qué rol se encuentra el otro? Muchísimas gracias. Escriban, por favor, qué hacer. Si alguien quiere abrir su micrófono y decirlo de viva voz, súper bienvenido ese aporte e indispensable. Bien, vamos a movernos a la segunda pregunta, por favor. Igual en la misma dinámica, imaginémonos escenarios fuera de lo que es más habitual, de lo que es más cotidiano para nosotros. La segunda pregunta que apareció es esta. ¿Cómo hago para declarar un quiebre, declarar una insatisfacción? Perdón, Julio César, gracias.
Buenísimo, Julio César, muchísimas gracias. En ambientes más controlados tendemos a imaginarnos que el tema es más conocido y que está supremamente definido. Muchas gracias, Julio César, muchas gracias, Manuela, y muchas gracias, Gloria. La siguiente pregunta fue la siguiente. ¿Cómo hacemos para declarar un quiebre con un donante? Porque estas organizaciones se mueven en ese ambiente, organizaciones no gubernamentales, entidades multilaterales de carácter regional o global, que perfectamente podrían decidir donar en otra parte. Entonces, ¿cómo me enfrento yo a un donante que de alguna manera no podría mencionarlo como un cliente, sino que la relación tiene otra naturaleza? ¿Cómo hago para declarar una insatisfacción o una oportunidad que cambie nuestra dinámica cuando sé que existe un riesgo de que este donante se mueva a donar a otra parte? ¿Ustedes qué sugieren? ¿Qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer? Escriban, por favor, adelante. Me encantaría tener la opción que me permite observar quién está tipeando, pero en este momento no lo puedo hacer. Por favor, si alguien quiere abrir su micrófono y compartirnos su punto de vista, súper bienvenido. Yo de pronto como volver a lo básico, a veces es lo más sencillo y es como declararle a ese donante mis intenciones mis debilidades también, ¿no? Lina, muchísimas gracias. E imagínate cómo es declarar una debilidad para quienes somos viejísimos en el mundo corporativo. Buenísimo, Lina, muchas gracias. Y Martín, muchísimas gracias. Una conversación para conocer puntos de vista y lograr construir un punto de encuentro, un punto de acuerdo. Martín, muchísimas gracias. Bien, vamos a la siguiente pregunta que Fidel, nos han compartido. Dime. espera, es que me pasa algo y que me estoy anticipando, imaginándome yo el donante antes de hacer la conversación, antes de ya estar trabajando con él, porque siento que esta pregunta es, ya estamos trabajando con él, de repente algo está pasando y si le digo algo, pucha, se me va a ir. Entonces yo lo que me estoy imaginando es una conversación de antes, que pues ya al que está haciendo la pregunta no le sirve porque no le llegamos antes, pero pensando en la construcción que estás haciendo ahorita, yo lo que me imagino es que la conversación con ese donante había que haberla puesto al inicio, como venga, esto es algo que vamos a construir juntos. Entonces necesitamos poner de aquí, poner de allá, necesitamos que, pues, moler juntos, necesitamos que usted ponga una parte y nosotros otra, y necesitamos pedirnos permiso para hacer ese tipo de comentarios en el futuro si algo en esta relación no está funcionando. Entonces, si anticipadamente lo vemos, ay, creo que ahí suena, lo podemos hacer. Entonces, creo que se curaría la pregunta si lo hubiéramos visto antes. Pero creo que se origina ahí, en la conversación de acuerdo inicial con ese donante, de haber pasado por ahí primero. Pero no Gracias, sé si, Gloria. no sé si estoy haciendo spoiler a lo que viene, pero De pronto no, sí, no me puede Gloria, callar, de sorry. pronto sí, de pronto sí, no te preocupes. Carlos, muchísimas gracias. Carlos nos dice, declarar el quiebre desde el objetivo o de lo que importa cuidar al donante, conectando con él en las decisiones que se están tomando. Muchas gracias, Carlos. Marcela, muchas gracias. Recordar lo que nos importa cuidar. De vez en cuando lo perdemos de vista y eso genera tormentas que ya no son tan creativas. Patricia, muchas gracias. Generando un feedback para saber, según lo acordado, qué opciones hay de mejora en frente, bien sea porque se esté o no se esté de acuerdo con el donante y se conoce el proceso y se toman las lecciones aprendidas. Muchísimas gracias, Patricia. Bien, miren ustedes que en Perdona, esta... Fidel, Adelante. tienes a Diego con la manito arriba, Ay, solo perdón, que no en te tu estoy seguro no lo viendo. estás viendo. No Dale. lo estoy viendo. Diego, adelante, si eres tan amable, un gusto saludarte. Gracias, gracias Fidel, muchas gracias, siempre un placer escucharte y qué bueno estar aquí con todos, sino que me llamaba la atención, pues, esas preguntas son recurrentes en casi todos los acompañamientos, pero me llama la atención las dos preguntas. Están basadas como en el miedo, como en la escasez, que se vayan los empleados, que se vayan los donantes. Entonces ahí empieza a haber un ruido de también qué está pasando con el que está preguntando. Porque si tú miras la primera pregunta,
Dice, qué hacer si hago un llamado a la acción y los talentos se me van? ¿Qué hacer si declaro un quiebre a un donante y se me va para otro lado? Entonces ahí empieza también, la primera pregunta es de dónde estoy preguntando yo. Estoy preguntando desde el miedo, desde la escasez, y posiblemente eso es lo que me está impidiendo conversar con el otro. Porque cuando hay una relación que construye y tenemos un propósito juntos, el hecho de hablar con la verdad y con nuestro temor, creo que es lo que hace más valedero y más sincero todo esto, más que una estrategia de cómo lo digo, es también desde dónde lo estoy diciendo. Diego, muchísimas gracias. Por favor, a lo que nos acabas de compartir, Diego, agreguémosle el tema del momento y los quiebres que ellos ya declararon. El tema de reconocer que sus habilidades de alguna manera tocaron techo y para el siguiente nivel deben ser replanteadas. Y dos, que este tipo de conversaciones ya no tienen que pasar necesariamente por ellos. Entonces, lo que planteaba Carlos, lo que planteó Patricia, lo que tú nos estás compartiendo, se vuelve indispensable en otros niveles con otros ambientes de conversación. Permíteme usar un ejemplo de Bob cuando nos decía, estos no son nada más sino conversaciones faltantes de alguna manera. ¿Vale? Diego, muchísimas gracias. Bien, vamos a la tercera, por favor. Esta es una de las más interesantes. Esta se hizo de manera temprana en el proyecto y fue un desafío muy, muy sabroso, muy rico que nos pasaron porque decía, somos tres organizaciones diferentes, ya les conté más o menos su naturaleza de una manera muy rápida, pero ¿cómo podría un abordaje como este aplicar a cada una de ellas si nuestros mercados, nuestros abordajes, los roles que tenemos internamente son tan diferentes? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? Ariana, muchas gracias. Gracias, Glory. Glory, si alguien con la mano levantada, te agradezco, me cuentes, por favor. Gracias, Julio César. Fue uno de los abordajes interesantes que observamos. Había transversalidades que podíamos cuidar y que sobre todo eran la base de las conversaciones. Esas conversaciones traían las individualidades, las singularidades de las compañías y nos daban oportunidades para construir más ejemplos. Martín, muchísimas gracias. Exactamente. Muy bien. Permítame mencionar la última. La última fue una de las mejores que tuvimos en ese Fidel, momento. ¿Aló? ¿Sí? perdóname que como sé que no me estás viendo, es que quería agregar para todos los que nos están escuchando este comentario que te ponía aquí en el chat de que además de que nos preguntaron cómo podía aplicar para cada una de ellas, dado que cada una tenía una naturaleza diferente, que fue una pregunta que a nosotros nos llamó mucho la atención, era cuidando el ADN, porque no solamente era que fueran diferentes y que tuvieran enfoques diferentes, sino que ellos están preocupados por cuidar el ADN de cada una de ellas, ¿no? Entonces, que en el ejercicio que fuera transversal con cada una de ellas se respetara ese ADN. Gracias, Adri. Exactamente. Bien, permítame compartir la última pregunta. Yo particularmente estaba facilitando en ese momento una de las conversaciones y es de las preguntas más interesantes que he recibido en mi trabajo. Ustedes van a comprender el contexto, pero imagínense qué tipo de respuestas podríamos tener en las diferentes organizaciones, en las diferentes culturas y cómo ocurre a través de las diferencias que tenemos en América Latina entre países. Nos preguntaron, ¿se percibe de igual manera cuando una mujer declina un pedido, declina una tarea, declina un proyecto, declara un quiebre, que cuando un hombre lo declina? Esa fue la pregunta que me hicieron. Por supuesto, decimos en colombiano, me corcharon, me encontraron sin respuestas inmediatas. Menos mal que el resto del grupo está compuesto por mujeres con otra visión completamente interesante y tuvimos la oportunidad de conversar sobre ello. Julio César, así es.
Muchas gracias. ¿Se percibirá de la misma manera cuando un hombre declina que cuando una mujer declina un pedido? De acuerdo, así es, Patricia, muchas gracias. Efectivamente, los contextos son diferentes, pero de alguna manera en la conversación con nuestros clientes y a través de la interacción con nosotros, percibíamos que en algunas organizaciones, en algunos momentos, existe una necesidad de que se sobreexplique por qué una mujer está declinando un pedido, cuando simplemente pues, es un ejecutivo que tiene una situación, que tiene un balance de la situación y que está declinando estrictamente. Se percibe muy diferente, desafortunadamente así es, Gloria. Muchas gracias. Muy bien, ¿por qué trajimos este tipo de preguntas? Porque de alguna manera quienes estamos expuestos al mundo corporativo con más tiempo, nos imaginamos que tenemos todas las respuestas rápidas en términos de metodología, en términos de lo que nos ha funcionado, en términos de lo que hemos conocido, pero miren ustedes que los desafíos son completamente diferentes para estas organizaciones que se están creando, pero además que están conviviendo con equipos que vienen con un set de valores nuevo, fresco, muy diferente de pronto de lo que hemos vivido, pero que también tienen personas con otras características, digamos, que más clásicas, más parecidas a las nuestras en esos equipos. Entonces estas preguntas se vuelven completamente naturales y además de naturales se vuelven indispensables, no son tan traídas de los caballos. Ahora permítanme compartir con ustedes, por favor, la voz de los clientes, estrictamente la voz de los clientes. Muchas gracias, Clau. Es la esencia o razón de las organizaciones, valores más profundos y arraigados, así es. Me gustaría compartir con ustedes, para que vayamos abriendo el foro, algunas de las cosas que estos clientes nos han mencionado como lo que les ha parecido más poderoso y más sorprendente. Nuevamente, por favor, no perdamos la capacidad de sorpresa ni la capacidad de maravillarnos para estas organizaciones que se están construyendo y están aprendiendo continuamente. Primer elemento que les llamó la atención, ustedes seguramente lo van a poder valorar, es el poder de las promesas. Y cuando decimos esto es porque queremos reducir esa imagen de la promesa que simplemente es algo que se utiliza en un momento para quedar bien, con la promesa que quiere cumplir y que quiere generar una realidad, con esa promesa que se hace porque está segura que va a ejecutar y va a entregar, no tanto la promesa que se la lleva el viento. En el contexto de algunas organizaciones nos pasa con frecuencia que la promesa se entiende de esa manera y no como algo que yo aseguraré que ocurra. El siguiente elemento es el doble liderazgo. Este fue un invento que hicimos como equipo, pero nos demostró muchísimo valor porque notamos que en estas organizaciones muchos de los pedidos venían desde cualquier ángulo. Felizmente tienen esa frescura como empresas para no estar pegados al organigrama y a la estructura jerárquica, sino más a quién tiene el contacto con la ONG, quién tiene el contacto con el cliente, con la agencia multilateral, etcétera, etcétera, y desde dónde pueden venir los pedidos y los requerimientos interesantes. Entonces comenzamos a hablar de líder cliente y líder ejecutor, quien lidera en las dos fases del cumplimiento de las promesas, pero que también puede liderar cuando se comienzan los procesos. También les pareció muy interesante la forma en que aparecen zonas grises cuando están estableciendo condiciones de satisfacción. Y dijimos, pero ¿cómo es posible que estamos encontrando que se dejan zonas grises cuando tienen, por ejemplo, contratos y documentos tan formales en los cuales las zonas grises se minimizan muchísimo? Pues lo que hemos entendido es que una de las características que a veces estos mercados reconocen es la flexibilidad y de vez en cuando se puede confundir con la informalidad en el establecimiento de condiciones de satisfacción. Sigamos adelante. Nos han dicho que su percepción es que están supremamente comprometidos con el trabajo. Y de hecho, observamos que lo están. Pero ellos asocian el compromiso con el hecho de estar supremamente ocupados, tener las agendas full, tener muchísimas cosas por hacer y no necesariamente estar muy comprometidos por la alta calidad en la entrega de sus promesas. Y noten cómo en organizaciones de altísimo tamaño, de altísima complejidad, de vez en cuando lo que ocurre es que las entregas de alguien están tan perdidas en un mundo corporativo más complejo que si el jefe, el líder, no las acompaña y no las viabiliza de una manera próxima, de pronto también esta persona estará muy ocupada, pero con baja calidad en la entrega de sus promesas.
Mencionaron también la distancia entre lo que ellos alinean, en lo que ellos se comprometen y lo que finalmente ocurre en la entrega, acompañando lo que les mencioné, las condiciones de satisfacción. Tienen una conversación, avanzan, y después aparece otra conversación sobre la cual vuelven a avanzar y finalmente entregan algo sobre lo cual de pronto nunca habían conversado. Y esa es la entrega. Imagínense ustedes lo que pasa en un proceso, por ejemplo, de entrega de un contrato. Mencionan la volatilidad, la altísima volatilidad entre sus metas y sus agendas. Lo que han definido como importante en un proyecto, para un equipo, para una fuerza tarea, para una división o para una función interna, y lo que finalmente se ve reflejado en la agenda. Y esto lo mencionaron como un quiebre importante y como un dolor. Y por último, esta es una palabra textual, es una frase textual, perdón, de una de esas idealizadoras que decía: estamos creando formalidad, estamos avanzando fuertemente en crear estructuras sólidas para ese nivel al cual queremos llegar. Pero antes de que se nos conviertan en cosas de uso habitual, ya comenzamos a crear otras. Es decir, recuerda lo primero que mencionamos, que la excelencia no se construye con acciones y con hábitos. Ellos reconocen que a los hábitos todavía no se han aproximado y que es algo que han comenzado a desarrollar. Ya han probado casos de éxito en el cual el hábito les da consistencia y les da fuerza, pero están en este proceso de creación. Muy bien. Equipo, muchísimas gracias. Ahora me gustaría llamar a esta conversación a las voces más autorizadas. Me gustaría pedir que las tres colegas con las cuales he tenido el gusto de ser aprendiz en este proceso nos compartan también sus puntos de vista y después abriremos un foro para las preguntas de los participantes. Entonces, por favor, Adriana, si quieres abrir tu micrófono y compartirnos cuál ha sido tu perspectiva de este proceso, te agradecemos. Pues, querido Fidel, gracias. Hay muchos, en realidad, podríamos señalar una lista enorme porque esto ha sido un aprendizaje tras aprendizaje, pero quisiera señalar dos dentro de esa lista de posibilidades. Y el primero de ellos tiene que ver con, yo soy un amante de las conversaciones, ¿no? De los espacios conversacionales, y además soy un aprendiz de la importancia de las conversaciones, y este proceso casi que paulatinamente me lo fue mostrando. Nosotros en el liderazgo generativo solemos hablar de conversaciones faltantes, y tú te referiste a ellas en algún momento de la presentación que nos acabas de hacer. Y sí que es cierto que para ellos fue revelador que probablemente hablan mucho, pero no tienen conversaciones efectivas. ¿Y qué significa tener conversaciones efectivas? Que llegan a compromisos, que llegan a acuerdos, que esos acuerdos se convierten en una promesa y que esa promesa se cuida y que se cumple, ¿no? No es simplemente que digo, ay, sí, lo voy a hacer, hoy vamos viendo, vamos mirando, sino que de verdad se constituyen promesas y esas promesas se cumplen. Entonces fue tanto revelador para ellos como revelador para mí el poder que tiene abrir espacios conversacionales para crear el futuro que queremos y para cuidar eso pues, que es importante para cada uno de nosotros, y para nosotros dentro de un equipo y para nosotros dentro de una organización. Entonces ese es como un aprendizaje muy fuerte para mí. Y el segundo viene de algo que nos pasó en el principio, y que al punto en el que vamos del desarrollo de este proyecto, de este acompañamiento, ha sido también revelador. Y es que pasamos del no sé qué no sé, e incluso del yo creo que lo sé todo, de las expresiones de, ah, sí, es que eso ya lo sabemos, o, ah, sí, es que nosotros lo hacemos así. Y nosotros nos preguntábamos, si ya lo hacen así, ¿por qué no tienen los resultados que quieren tener? Porque hay algo que no están viendo, ¿no? Entonces, este poder de acompañar a develar cegueras me parece mágico. ¿Y por qué digo yo que acompañarlos a develar cegueras? Porque hoy tenemos declaraciones del estilo de casi que ya sé que no sabía y quiero aprender, ¿no? Y quiero aprender más. Claro, lo que pasa es que en esta explosión de creatividad que tienen las startups, pues se desbordan, y entonces no le dan como el tiempo que los aprendizajes requieren, y quisieran ir muchísimo más rápido. Así es que quería compartir esos dos. Ariana, muchísimas gracias. Alba Milena, por favor, ¿nos puedes compartir tu punto de vista?
Claro que sí, encantada de compartir con ustedes en este ratito. Yo quizás, ay, ¿sí me están escuchando? Vale, quizás como dijo Adri, son muchos aprendizajes, pero el que quisiera traer ahora a esta conversación tiene que ver con esa experiencia generativa en el proceso de aprendizaje que pasa por reconocer no solamente un aprendizaje como desde lo mental, ¿cierto? Desde el proceso mental o conceptual, sino un aprendizaje que pasa también por ese lugar somático, emocional, corporal propiamente. Y entonces un poco la reflexión aquí es cómo ese lugar de aprendizaje para organizaciones que tal vez son muy sólidas, que están consolidadas de hace mucho tiempo, que tienen mucha estructura, es un aprendizaje que va más en la necesidad de soltar justamente para crear cosas nuevas, de innovar, de tener creatividad. Es un aprendizaje más como hacia la expansión, ¿no? Em, y lo que les pasa a estas organizaciones es que si no se dan permiso de tener ese proceso de aprendizaje, se empiezan a volver rígidas y pues algo que es rígido es algo que no tiene movimiento y que no tiene posibilidad de vida, ¿no? Algo rígido en extremo, pues. Y un poco como que al otro, en el extremo opuesto, están estas startups donde lo que hay es más bien mucha expansión, mucha flexibilidad, un lugar de mucha inventiva, de mucha creatividad, de mucha ilusión, un lugar muy expansivo. Y entonces el aprendizaje que necesitan vivir estas organizaciones va mucho más hacia lograr tener esa tierra, esas estructuras, que es algo que nos han agradecido muchas veces las organizaciones con las que estamos trabajando, de decir, pucha, ahora tenemos como la claridad de una estructura, un esqueletico, pues, donde poner estas cosas. Y entonces eso tiene que ver con ayudarles a, como que si siguen expandiéndose, siendo creativos, divergentes, pues llega un momento en que también ese extremo pues resulta perjudicial porque algo que se expande y se expande y se expande, lo que le acaba pasando es que se estalla. Y ahí tampoco hay vida, ¿no? Pues si ya hay un estallido, ya no hay vida posible. Y entonces le compartía yo al equipo que mi imagen, como yo lo percibo, es como el pulso de un corazón. Para que algo esté vivo, necesita tener este pulso de expansión, contracción, fluidez, creatividad y al mismo tiempo también tierra, estructura, formas. Y entonces como ese juego y esa dinámica, ese pulso y ese impulso de expander y contraer, que para las startups en particular, pues pasa mucho por ir a ese otro extremo, o pues como moverse un poquito más bien hacia ese otro lado del espectro. Mile, Lo muchísimas dejo por gracias. ahí. Gracias, Mile. Clau, por favor, compártenos tu punto de vista sobre este proceso maravilloso que hemos acompañado. Bueno, primero que todo, mil gracias, Fidel. Bueno, para mí ha sido supremamente importante como volver a cada vez ser más consciente que más allá de ser una startup, están liderados por personas. Y esas personas en este trabajo es verse vulnerables y verse aprendices permanentes. Entonces es darme permiso de decir, no me las sé todas, de aquí levantar la mano y necesito ayuda, porque muchas veces vamos por la vida y vamos por las organizaciones con diferentes máscaras que no nos permiten seguir construyendo por, por temor a a esos posibles vacíos que en el proceso se encuentran. Entonces, mi aprendizaje más grande con respecto a este trabajo es ser un aprendiz permanente, tanto de los procesos, tanto de las estructuras, pero tanto de los roles y de las competencias que necesito seguir formando y desarrollando para garantizar llegar a ese norte y a eso que tiene propósito para la organización. Entonces, o sea, lo más importante es la actitud permanente de discípulo y de aprendiz de la vida y de los procesos que se están liderando. Y otro es como, y está muy relacionado, es como dentro de ese sentido, veo como que es ese afán por crecer, ese afán por garantizar cómo llegar a esos resultados, pero existen unos sobrecostos
muy grandes donde si no se tienen esas conversaciones importantes, si no se declaran esos quiebres, no nos vamos a ajustar para llegar a la misma dirección. Entonces, es humanizar un poco el proceso y es humanizarnos a nosotros como personas con fortalezas y oportunidades de mejora que estamos en ese proceso permanente de aprendizaje. Muchas gracias, Clau. Bien, para dar integridad a esta conversación y convertirla en una conversación integral, quiero pedir por favor que abramos un poco el foro a las preguntas. Tenemos relativamente poco tiempo, pero creo que podemos resolver dos, máximo tres inquietudes que tengan los asistentes, agradeciéndoles a todos la atención y la presencia aquí. Por favor, preguntas más que disponibles, abran sus micrófonos o si las quieren hacer a través del chat, perfectamente bienvenidas también. Preguntas, comentarios, temas que quieran agregar, todos son bienvenidos. Estamos muy tímidos. Bueno, Gaby se retiró. Gracias, Gaby, por acompañarnos y asistir con esa diferencia de hora. Bien, si no hay preguntas, me gustaría compartir con ustedes las frases finales de este ejercicio. Estas frases que les voy a compartir son estrictamente la voz de nuestro cliente. Esto que les voy a compartir enseguida son dos frases que vienen de la última interacción que tuve el gusto de mantener con una de las Perdóname, idealizadoras. Dime. antes de que entres ahí, hay una pregunta en el chat. Perdón. Dice, ahí se me fue. ¿Cuáles son las estructuras más relevantes para este tipo de organizaciones? Pregunta Carlos. Carlos, muchísimas gracias por la pregunta. Déjame contestarla en dos sentidos. En términos de la forma en que se organizan y responden al mercado, como son tan diferentes las tres, tendría que decirte que una tiene que ver con temas legales, licitaciones, presentación de ofertas, presentación de contratos, etcétera, etcétera. Otra tiene que ver con el proceso estrictamente creativo y una tercera tiene que ver con los procesos más operativos. Y cuando digo más operativos es donde está la magia, por ejemplo, del mercadeo agrícola, la forma en que esas promesas finalmente sí ocurren. La personalidad de las tres nos requirió análisis diferentes, pero sobre todo nos mostró que la transversalidad, eso que tratamos de abordar de manera transversal, abordaba esas estructuras tan diferenciadas y daba efectivamente respuestas. Por favor, Miles, si quieres agregar algo. Sí, quería compartir que algo que tuvo mucho valor también para estas organizaciones fue darle nombre, darle voz a su querer, a eso que los convoca, a eso que los une. Porque si bien, o sea, como que el querer en sí mismo no es que sea una estructura, pero sí es como ese faro, ese norte, ese lugar seguro al cual sabemos que nos queremos dirigir. Y eso les aportó muchísima claridad. Eso hizo, por ejemplo, entre otras cosas, que se dieran cuenta que ellos estaban en un proceso de definición de roles, de responsabilidades, de tareas, pero no habían contemplado el para qué de esos roles, responsabilidades en términos de un qué, de qué es lo que queremos cuidar con esto al final del día. Entonces, algo que puede ser como muy, muy simple, digamos, pero que es tremendamente poderoso al mismo tiempo, fue llegar a verbalizar, pues, a declarar ese care y hacerlo común y empezar entonces a reorganizar toda su estructura también en función de cómo todo lo que hacemos realmente contribuye o suma a ese care. Gracias, Mil. Glo, por favor. Creo que, Emilia, has puesto en parte lo que iba a preguntar, comentar, porque mi inquietud y cuando he estado al interior de startups o cuando he acompañado conversaciones de startups, lo que a mi juicio requiere mucha más atención es el mood o el estado emocional, entre otras cosas y todas las que ustedes mencionaron, pero lo que hace para mí una startup tan diferente es el estilo de emociones que se juegan. O sea, no es lo mismo una empresa que ya está establecida, que tiene unos movimientos particulares, que funciona de cierta manera, que tiene unos años encima, como todo este proceso creativo y de constante cambio y de constante aprendizaje. Entonces, para mí la pregunta siempre va a cómo están sosteniendo
la conversación emocional, cómo están sosteniendo la conversación frente al miedo de lo que está pasando afuera, al será que si lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr, a esto de andar tan solos es muy difícil y ahora los donantes, o sea, todo este movimiento emocional es lo que a lo que yo mucha más atención le pondría. No tengo la experiencia que ustedes tienen con este tipo de empresas. Y mi pregunta era si era por ahí la vuelta, o sea, si el asunto con ellos es foco en el que, mire, ya está esto que usted quiere cuidar, o si habían otros elementos que permitían sostener todo esto que pasa al interior de un equipo como estos, que son cambios que se presentan como de una semana para otra, están teniendo cambios importantes. Entonces, ¿es a punta de qué o hay otras cosas con las que podemos acompañarlos a ellos y a estas empresas? Es como en lo que ando dando vueltas desde que empezaron a hablar de lo que les pasa. Gracias, Glory. Glory, permíteme ser negligente. Voy a pasar la palabra a Arianita y vamos respondiendo. Arianita, por favor. Bien, entonces, Glo, escuchándote, me hiciste conectar con, para mí la respuesta es todas las conversaciones constitutivas de los equipos. Yo, ¿qué iba a decir? No solamente el care es apenas una de esas conversaciones. Yo quería sumar a lo que Mile estaba compartiendo de, aparte de tener la conversación de roles, aparte de tener la conversación básica que parece que no es importante, pero que es absolutamente relevante de reconocimiento del rol del líder y de la autoridad a ese líder, porque además recuerden que ellos están un poco como en este tránsito de ir al siguiente nivel y eso también implica a quién vamos a delegar la autoridad del líder para nosotros seguirnos expandiendo en otras cosas que seguramente ya deben tener en mente y que están creando y demás. Y no quería pasar por alto definitivamente la conversación para la coordinación de acción. Lo que fue revelador para ellos de identificar que todavía están en ese proceso de comprensión y de interiorización, sí, y que ahí poquito a poquito están empezando a adentrarse en la práctica, pero que fue súper revelador la importancia de cliente, ejecutor efectivo, la importancia de negociar, la importancia de gestionar quiebres a través de las conversaciones, la importancia de declarar satisfacción o insatisfacción. Entonces, yo te contestaría que para mí fue evidente todas las conversaciones constitutivas de los equipos y pues traigo como estas 4 o 5 aquí para ponerlas sobre la mesa. Gracias, Tri. Mile, por favor. Sí, yo quiero decir una cosa más ahí, estoy mordiéndome la lengua, pero justo, Glory, a eso un poco me refería yo con esto del aprendizaje que traía del tema somático también, porque definitivamente lo que yo vi es como la forma como están funcionando es pura candela, o sea, puro fuego, ¿no? Entonces, el motor, lo que los mantiene ahí es esa pasión, porque son súper apasionados, ¿no? Están en el día a día, acelerados, o sea, mucha resolución, mucha motivación, mucho compromiso, con un fuego interno, pues. Pero esto es como el palito que se quema y cuando se quemó, pues se acabó, ¿no? Entonces es este tema de ayudarles a tener la brasita caliente también para que puedan volver a prender fuego más adelante cuando ya no esté el palito ahí presente. Y por eso decía yo como este tema de ayudarles como con estructuras que les permitan tener como esos leños de largo aliento ahí como volviendo una y otra vez a la candela. Y que no sea todo el tiempo solo a punta de resolución, resolución, resolución. Muchas gracias, Mile. Bueno, permítame, le respondo a Julio César. Julio César, perdóname, tenía la pregunta aquí. Gracias, Clau. Efectivamente, nosotros llegamos cuando están en una fase de cuestionamiento y como de proyección a los siguientes niveles. Y permítame usar una frase muy simple y muy hermosa que ellos dijeron. Queremos ser organizaciones de verdad. Esa verdad por ser construida, por ser diseñada, por ser imaginada. Y esta pregunta, Álvaro, es buenísima. Álvaro, excelente porque es la perspectiva que tienen muchas de estas organizaciones. Cuando eres invitado a apoyar una empresa de este tipo que intuyes que es comprable, ¿cómo haces para hablar del care con los equipos que la constituyen? Es una preocupación interesantísima, Álvaro, pero con un par de definiciones aquí. Uno, el momento en el cual se encuentran, ellos ven eso como el tema de ser adquiridos, lo ven como una perspectiva en el mediano plazo, si no en el lejano, en el mediano plazo. Pero cuando comenzamos a entrar en esa pasión por la entrega que mencionaba Milena hace un momento, encontramos que ellos están
viviendo profundamente sus care personales. En la construcción de los próximos corporativos, claro que sí, en los próximos organizacionales, claro que sí, pero están cambiando el mundo. Imagínense que tienen un colaborador, que es una persona interesantísima de oír conversar, cuando él habla de un lugar alejado en las montañas, decimos en Colombia una vereda, en un lugar donde hay un productor muy específico y es capaz de contar cómo están cambiando la vida de ese productor. Entonces creo que por la vivencia y el disfrute de esos care, están lejos de la perspectiva de querer ser adquiridos. Por supuesto, siempre siendo posible y siempre siendo deseable por parte de estas nuevas organizaciones. Bueno, muchísimas gracias. A todas las personas que se han juntado en esta conversación, a quienes van a oír las versiones grabadas, queremos hacerles una invitación súper importante para que desmitifiquemos el tema de las generaciones. Aquí somos seres humanos con care, con intereses, con motivaciones y con necesidades, conversando con otros seres humanos con care, con necesidades, motivaciones y necesidades a su vez. En la charla previa yo recuerdo que algunos de los participantes nos preguntaron acerca de cómo hacer para lograr que las generaciones se conversen y se conversen de manera efectiva. Lo que hemos visto aquí es que cuando el liderazgo se pone en actitud de servicio, lo que nos mencionaba Adriana, se baja de lo sé todo, lo puedo todo, soy indispensable, a lo que estos líderes han declarado, no me sirve lo que sé, necesito otras cosas, no quiero ser indispensable. Esta conversación es un elemento natural de creación y es donde aparece una tormenta generativa y creativa muy bonita. Yo les quiero agradecer muchísimo, con profundo orgullo comparto lo que hemos aprendido en este proyecto. Hemos aprendido muchísimo, nos falta muchísimo por aprender. Y bueno, Glory, de una vez queda aquí la propuesta de qué pasa cuando ejecutemos el 100% del proyecto y a qué cosas llegamos en términos de entregables. La oferta queda hecha. Les envío un fuerte abrazo desde Bogotá, Colombia. Un gusto verlos. Vi algunas personas que se despidieron. Agradecemos su presencia, pero sobre todo los comentarios, las preguntas enriquecen esta conversación y nos muestran que los límites están simplemente para que sean superados. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche. Un abrazo para todos. Fidel, a todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias. Como siempre, todos los miércoles estamos aquí para seguir conversando. Les tomo la palabra, estaré detrás de ustedes mirando cuándo es que, o sea, vayan dándome una fecha para yo saber cuándo empiezo a hacerles campanitas para que los podamos volver a tener y que quienes estuvieron acá escuchen el final de esta historia que definitivamente hace mucho sentido y creo que la parte creativa se la deberíamos llevar a las organizaciones que ya andan y traer un poquito de esas organizaciones que ya andan para estas que están construyéndose. Entonces ahí vamos juntando saberes para que las organizaciones definitivamente sean mejores mundos, para vivir en bienestar y con prosperidad y cuidándonos. Entonces, muchísimas gracias como siempre por venir, por estar un ratico con nosotros acá en la sala. Vayan, descansen, abracen a su gente, cuídense mucho y nos vemos próximo miércoles, mismo horario, mismo canal. Chao, chao, Abrazo, muchas abrazo para gracias. todos. Chao, chao. 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 Chao.